Tenía 32 años y vivía junto con mi esposa en Guadalajara. Justo antes de la pandemia del COVID en el año 2020, fuimos a visitar un lugar en medio de la naturaleza llamado Huilotán. El lugar era fantástico, pero lo que nos esperaba era una verdadera situación paranormal. La primera noche, tomamos una caminata guiada, que consistía en subir la montaña alrededor de las 11 de la noche, acompañados por 2 lugareños. Mi esposa y yo íbamos adelante, justo detrás de los guías. La luna reflejaba muy poca luz sobre el lugar, y lo único que alumbraba era la lámpara de los guías. Para alguien que vive en la ciudad, como nosotros, era impresionante presenciar la naturaleza en estas condiciones, tanto así que sentía que mis sentidos se expandían. De repente, empecé a sentir una sensación de acecho. A mi lado izquierdo, sentía una mirada lejana, y con el rabillo del ojo podía percibir la silueta de alguien a lo lejos. Esta sensación duró unos 10 o 15 metros, hasta que decidí mirar fijamente hacia mi lado izquierdo y claramente percibí la figura de una persona vestida como un cirujano. Era tan claro lo que veía. Para tranquilizarme, me dije a mí mismo que era una broma preparada por los guías. Seguimos caminando unos 5 metros más, y yo esperaba el momento en el que saldrían a darnos la sorpresa. Pero los guías seguían caminando sin siquiera hacer señas a la persona que yo todavía veía con los pocos reflejos de las lámparas, lo que me hizo sentir agitado rápidamente. Tuve un impulso y les dije con pánico y en voz alta a todos que alguien estaba escondido entre los matorrales. Las personas que estaban detrás mío voltearon sus miradas a la dirección que yo señalé y afirmaron que también veían a la persona. Entonces, el guía, completamente extrañado, apuntó con su lámpara hacia esa dirección y la silueta desapareció. Se acercó hacia el matorral y, en efecto, no había nadie. Tomamos aire, platicamos sobre la silueta que logramos ver y todos coincidimos en que era una persona con uniforme de cirujano. Pero al no haber mayor evidencia, tomamos un respiro para relajarnos y seguimos caminando. Ya de regreso me sucedió algo que se dice muy pocas personas pueden ver. Miré hacia el cielo y vi una estrella fugaz. Esto me ayudó a calmarme más y de alguna forma a olvidarme de aquella experiencia. Días después, un compañero del trabajo me platicó que, justo la noche de mi caminata nocturna en la montaña, su papá había tenido una emergencia médica que requirió hospitalización. Me dijo que su papá había tenido una visión durante la intervención en el hospital. Se encontraba en medio de unos matorrales con su uniforme de trabajo, de cirujano, y vio a unas personas caminando en fila en una dirección. Luego, todos lo miraban espantados y le apuntaban con unas lámparas. Eso lo sacudió tanto que hizo que se despertara justo donde él estaba, en el hospital. ¿Habrá sido todo una creación de nuestras mentes o habrá sido real? Espero poder despejar esta duda durante esta vida. Era un día como cualquier otro. Salía del trabajo y me dirigía a visitar a mi novia. Ella vivía en un barrio popular de México. A unas cuadras de su casa, un hombre en silla de ruedas, conocido en el vecindario como el Querreque, me pidió ayuda para subir a la banqueta y acomodarlo en su silla de ruedas. Accedí con gusto, aunque muy en el fondo sentía una cierta aversión hacia él, basada en las historias que se contaban sobre su pasado. Decían que había sido un hombre muy malo en su juventud y que sus malas decisiones lo habían llevado a terminar en esa silla de ruedas. Las paredes del barrio estaban adornadas con grafitis maldiciéndolo. Además, tenía un gesto marcado en la mitad de su rostro, como si estuviera perpetuamente enfadado del lado izquierdo. Después de ayudarle, seguí mi camino. Apenas había avanzado unos 5 metros cuando un dolor de cabeza terrible me invadió, nublándome la vista y dejándome terriblemente mareado. Con mucho esfuerzo llegué a la casa de mi novia. Al verme, me preguntó qué me había sucedido. Ayudé al Querreque y justo unos metros después empecé a tener la vista nublada junto con este dolor terrible de cabeza. Le dije. Mi novia tenía una habilidad especial para ver cosas más allá de lo que normalmente percibimos. Me invitó a pasar y recostarme en el sillón. En ese estado apenas podía concentrarme en lo que ella hacía. Todo se veía borroso, como si tuviera una telaraña negra cubriéndome los ojos. Recuerdo vagamente cómo ella movía sus manos en el aire, con los ojos cerrados, murmurando palabras incomprensibles,
Poco a poco, empecé a sentir que algo se desprendía de mi cara, al mismo tiempo que el alivio comenzaba a hacerse presente. Cuando terminó, me dijo que tenía una araña energética pegada en la parte izquierda de mi cara. Creía que había sido víctima de un intercambio energético con el Kerreke. Reflexioné sobre lo sucedido y me di cuenta de que hay muchas más cosas en este mundo que aún no logramos comprender. Aquella noche, mientras caminaba de regreso a casa, no pude dejar de pensar en lo que mi novia me había dicho. Las sombras parecían más profundas, los sonidos más agudos. Empecé a cuestionar la realidad de lo que vivimos día a día y la posibilidad de que haya fuerzas invisibles que influyen en nuestras vidas. ¿Quién era realmente el Kerreke? ¿Y qué otras energías y presencias acechan, esperando un momento de debilidad para mostrarse? Esa experiencia me dejó con más preguntas que respuestas, pero una cosa era segura: el mundo es mucho más misterioso de lo que podemos imaginar. Cuando mi hija tenía unos 2 años, comenzó a hablarnos de una manera que nos dejó perplejos y un tanto inquietos. Una noche, al azar, nos dijo que Nana le cantaba por las noches. Nunca habíamos usado el nombre Nana para nadie en nuestra familia, así que la curiosidad y el desconcierto nos invadieron. Decidimos comentar esto con algunos miembros de la familia y, para nuestra sorpresa, descubrimos que la bisabuela materna de mi hija solía ser llamada Nana por otros bisnietos de la familia. Intrigados, le enseñamos a mi hija una foto de ella y, sin dudarlo, confirmó que esa era Nana. Aquello nos dejó con una mezcla de asombro y temor. Queriendo saber más, le pregunté si alguien más entraba en su habitación por las noches. Con la misma naturalidad me dijo: sí, el gran abuelo. No tenía ni idea de quién podría ser ese gran abuelo, así que decidí mostrarle algunas fotos de hombres al azar, incluyendo fotos de nuestros abuelos y bisabuelos. Sin titubear, señaló a mi abuelo, ya fallecido, como el gran abuelo. Esta experiencia duró alrededor de 1 año, durante el cual mi hija hablaba ocasionalmente de sus visitas nocturnas. Luego, de repente, se detuvo. Ahora, cuando le preguntamos sobre aquellos eventos, no recuerda nada de lo que nos había contado. La sensación de esos días aún perdura en mí. Me pregunto si realmente mi hija fue visitada por sus antepasados, si aquellas almas querían estar cerca de ella, protegiéndola de alguna manera. O tal vez fue todo una creación de su mente infantil, influenciada por algo que aún no logramos comprender. Pero, sea como sea, esos recuerdos han dejado una marca imborrable en nuestras vidas, recordándonos que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que el velo entre nuestro mundo y el más allá puede ser más delgado de lo que pensamos. Uso la palabra ángel en mi descripción a continuación porque así se presentó. Independientemente de que utilizara el término ángel, era una entidad no humana. Me he preguntado si se representó a sí misma como un ángel porque era algo con lo que estaba familiarizado y para no asustarme. Mi experiencia ocurrió cuando tenía alrededor de 11 años, así que fue en 1999 más o menos. Cuando tenía alrededor de 11 años, me desperté creyendo que mi mamá me estaba llamando. Pensé que me estaba despertando para ir a la escuela. Recuerdo que entrecerré los ojos cuando me senté en la cama, como si alguien acabara de encender las luces, porque la habitación estaba muy iluminada. Abrí los ojos y había un ángel al pie de mi cama. Al principio, era tan brillante que no podía mirarlo completamente con los ojos abiertos durante mucho tiempo, hasta que me acostumbré a su resplandor. Se veía exactamente como los ángeles que han sido representados en el arte y los textos religiosos. Recuerdo que tenía los brazos extendidos con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y hacia un lado. Tenía el cabello hasta los hombros, de un tono dorado marrón claro. El cabello parecía una sola pieza, ya que no podía ver ni un solo mechón fuera de lugar. No tenía rasgos ni femeninos ni masculinos, aunque recuerdo que tenía una mandíbula bien definida. Tenía labios finos que nunca se movieron. Sus ojos permanecieron cerrados. No vi alas, solo una luz extremadamente brillante o un aura alrededor de su cuerpo. Era masivo y parecía provenir de otra dimensión porque no habría cabido en el espacio frente a mi cama.
Normalmente me habría asustado y habría gritado por mi mamá o corrido a su habitación. Tenía mucho miedo de cualquier cosa que hiciera ruido en la noche, pero traía una energía calmante, cálida y segura que llenó la habitación. Nunca había sentido algo así antes ni desde entonces, pero si tuviera que compararlo con algo, diría que es como lo que siente un bebé dentro del útero de su madre. Así que estoy tratando de mirar a este ángel y empieza a hablarme telepáticamente en mi cabeza. Recuerdo que las vibraciones eran tan fuertes y potentes cuando habló por primera vez que dije ¡auch! Y me puse las manos en la cabeza en respuesta a la intensidad. Bajó las vibraciones y me preguntó, ¿así está mejor? Respondí que sí. Su boca nunca se movió. Fue una conversación telepática. Recuerdo que hice preguntas simples de niño de 11 años, como ¿eres un chico o una chica? Respondió, no soy ni masculino ni femenino. Pregunté, ¿cómo te llamas? No usamos nombres, pero puedes darme un nombre si quieres. Y pregunté, pero entonces, ¿cómo saben quién es cada uno? Nos reconocemos por la energía, y luego me dio el conocimiento de lo que eso significaba sin tener que explicármelo. Cuando me estaba dando estas respuestas, comenzó con respuestas telepáticas, pero luego se convirtió en un conocimiento inmediato. Inmediatamente supe la respuesta a mi pregunta mientras la estaba pensando. Después de un rato de hacerle estas preguntas inocentes, me dijo algo. Recuerdo que asentí con la cabeza, diciendo que entendía lo que me estaba diciendo. Luego el ángel me dio la sensación de que tenía que irse y que lo volvería a ver, pero que no podía irme con él todavía. Recuerdo sentirme muy triste porque quería irme con él, como si fuera mi hogar. Luego me recosté en la cama y volví a dormir. Me desperté y corrí hacia mi mamá a la mañana siguiente y le dije que había visto un ángel la noche anterior y que me habló en la cabeza. No puedo recordar esa cosa importante que me dijo, donde le dije que lo entendía. Más personas deberían intentar C5 o la meditación de visión remota. Era muy escéptico, ¿ok? Nunca había meditado antes, pero decidí intentarlo cuando alguien me invitó. Déjenme contarles lo que pasó durante mi primera sesión de visión remota guiada en línea. Había unas 40 personas en una videollamada en Facebook. El anfitrión guiaba la meditación para relajar a todos y tenía una imagen en su pantalla que nadie más podía ver. Se enfocaba en la imagen y continuaba la meditación con respiraciones para relajarnos y decía palabras como sonidos, colores, sensaciones, texturas y otras para ayudar a que nuestras mentes pusieran descripciones a lo que percibíamos. El objetivo era dibujar lo que pensábamos que veíamos mientras avanzábamos o justo al terminar. Luego, todos mostraban lo que habían dibujado. Yo dibujé algo como arena o tierra en el fondo, de color marrón y blanco, y remolinos de azul en la parte superior. Podía decir que era una especie de paisaje. No había mucha luz solar. Seguía pensando en sonidos de choques, pero había una calma inquietante en esos choques. Seguía pensando que estábamos en el norte, en algún lugar frío y húmedo. Dibujé muchas rocas grandes a un lado, y sabía que no estaba solo allí. Había 2 personas más. Dibujé mientras meditaba y corregía lo que sentía que estaba mal o lo que podía haber omitido. El anfitrión reveló la imagen. Era una foto de una pareja en la orilla de una playa en un día nublado, en algún lugar de Vermont o Maine. No recuerdo exactamente. La arena estaba parcialmente cubierta por la espuma blanca del mar. Se podían ver las olas rompiendo contra las rocas a un lado. Mi dibujo, al igual que muchos otros, aunque algunos estaban muy lejos de la realidad, describía casi perfectamente la foto. No esperaba nada de esto, especialmente en línea y especialmente siendo mi primera vez meditando así. He estado bastante nervioso para continuar con esto, porque las implicaciones que trae, si es real, pueden ser simplemente aterradoras. Estoy seguro de que muchos de ustedes conocen la documentación de la CIA sobre la visión remota. Y solo imaginen si contactan con una entidad mala que luego se adhiera a ustedes. Intentar un encuentro real con un extraterrestre, no sé si podría manejarlo o si siquiera me saludarían debido a estos miedos. Lo haré de nuevo y me esforzaré más cuando esté listo, porque sé que hay algo en esto.
Marcos siempre había sido un entusiasta de la tecnología y un ávido explorador de los rincones más oscuros de Internet. Un día, mientras navegaba por la Dark Web, encontró un enlace misterioso que prometía la experiencia más aterradora de tu vida. Intrigado, hizo clic y fue dirigido a un sitio con un fondo negro y texto rojo brillante que decía: "Bienvenido a la Sala Roja". El sitio le pedía que encendiera su cámara web para continuar. Al principio, dudó, pero la curiosidad fue más fuerte y accedió. Una vez que su cámara estuvo activada, la pantalla cambió, mostrando una sala oscura con una sola bombilla, colgando del techo. En el centro de la sala, una silla vacía. De repente, un hombre con una máscara siniestra apareció en la pantalla. Con una voz distorsionada, le dijo a Marcos que ahora era parte de un juego. El objetivo: sobrevivir. Si lograba seguir las instrucciones y sobrevivir durante las próximas 24 horas, sería liberado. Si fallaba, la Sala Roja se convertiría en su tumba virtual. La primera instrucción fue simple: quedarse quieto y no apagar la cámara. Marcos obedeció, pero a medida que pasaban los minutos, comenzó a escuchar ruidos extraños en su casa. Golpes en la puerta, susurros en los pasillos y sombras moviéndose en la oscuridad. A medida que avanzaba la noche, las pruebas se volvieron más aterradoras. El hombre enmascarado le ordenó que buscara un paquete dejado en su puerta. Con el corazón latiendo rápidamente, Marcos abrió la puerta y encontró una caja pequeña. Dentro había una nota que decía: "Estás siendo observado, no intentes escapar". El miedo comenzó a apoderarse de él, pero decidió seguir adelante. La siguiente prueba fue aún más perturbadora. El hombre enmascarado le ordenó que revisara su correo electrónico. Cuando abrió su bandeja de entrada, encontró fotos de sí mismo tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien lo hubiera estado siguiendo durante semanas. El reloj seguía avanzando y Marcos se sentía cada vez más atrapado. Intentó desconectar su cámara, pero el sitio web se volvió loco, mostrando advertencias de que sería castigado si no seguía las reglas. La última prueba llegó justo antes del amanecer. Debía encontrar una llave escondida en su casa para desbloquear un mensaje final. Desesperado, Marcos buscó por todos lados hasta que finalmente encontró la llave debajo de su cama. Al introducirla en la cerradura virtual, el sitio web mostró un mensaje final: "Felicidades, has sobrevivido, pero nunca olvides, siempre estaremos observando". Marcos cerró su computadora, temblando de miedo. Aunque había logrado sobrevivir, nunca pudo sacudir la sensación de que alguien lo estaba observando, incluso en los momentos más mundanos de su vida. La experiencia lo dejó marcado para siempre, recordándole que algunos rincones de la Dark Web están mejor sin explorar. Sofía siempre disfrutaba tomar fotos de todo lo que veía. Le encantaba compartir sus imágenes con sus amigos en Facebook y recibir muchos likes y comentarios. Un día, decidió ir a un bosque cercano a su casa para capturar la belleza de la naturaleza. Se llevó su cámara y su celular y se adentró en el verde paisaje. Mientras caminaba, tomaba fotos de los árboles, las flores, los animales y el cielo. Se sentía feliz y relajada, disfrutando del aire fresco y el silencio. De pronto, vio algo que le llamó la atención: una cabaña abandonada en medio del bosque. Le pareció un lugar interesante y misterioso, así que se acercó para explorarlo. La cabaña estaba hecha de madera vieja y podrida, con las ventanas rotas y la puerta caída. Sofía entró con cuidado y vio que el interior estaba lleno de polvo y telarañas. Había algunos muebles rotos, libros viejos, ropa sucia y objetos extraños. Sofía sintió una mezcla de curiosidad y miedo, pero decidió seguir tomando fotos. Se acercó a una mesa donde había un candelabro con velas apagadas, un espejo roto y una foto enmarcada. La foto mostraba a una familia sonriente: un hombre, una mujer y 2 niños. Sofía se preguntó quiénes eran y qué les habría pasado. Entonces tuvo una idea. Se puso
frente al espejo roto. Sostuvo la foto con una mano y con la otra tomó su celular. Quería tomar una selfie con la foto y el espejo como fondo para subirla a Facebook. Sonrió y presionó el botón. En ese momento, escuchó un grito desgarrador que le heló la sangre. Se asustó tanto que soltó el celular y la foto y salió corriendo de la cabaña. No se detuvo hasta llegar a su casa, donde se encerró en su habitación. Al rato, se calmó un poco y recordó su celular. Lo buscó en su bolsillo, pero no lo encontró. Se dio cuenta de que lo había dejado caer en la cabaña. Se sintió angustiada, pues tenía muchas fotos importantes en él. Además, tenía miedo de volver al bosque. Decidió llamar a uno de sus amigos para pedirle que fuera a buscar su celular. Le contó lo que le había pasado y le dio las indicaciones para llegar a la cabaña. Su amigo le dijo que no se preocupara, que él iría al día siguiente. Al día siguiente, Sofía recibió una llamada de su amigo. Esperaba que le dijera que había encontrado su celular, pero lo que escuchó la dejó sin aliento. «Sofía, ¿estás bien?», le preguntó su amigo con voz temblorosa. «Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Encontraste mi celular?», le respondió Sofía. «Sí, lo encontré, pero hay algo que tienes que ver», dijo su amigo. «¿Qué? ¿Qué hay?», insistió Sofía. «Es mejor que lo veas tú misma. Entra a tu Facebook», le sugirió su amigo. Sofía colgó el teléfono y entró a su Facebook. Lo primero que vio fue una notificación. «Has publicado una nueva foto». Se sorprendió, pues ella no había publicado nada desde ayer. Abrió la foto y se quedó paralizada. La foto era la selfie que había tomado en la cabaña, pero había algo terriblemente diferente. La foto de la familia ya no mostraba a una familia sonriente. Ahora mostraba a una familia inerte. El hombre tenía un objeto incrustado en el pecho. La mujer tenía una marca en el cuello y los niños tenían los ojos cerrados. Y lo peor de todo, detrás de Sofía se veía una figura oscura y deformada, con una sonrisa siniestra y unas manos manchadas. Era el fantasma de la cabaña y había salido en la foto. Sofía sintió un escalofrío y un dolor en el pecho. Miró los comentarios de la foto y vio que todos eran de terror y preocupación. Sus amigos le preguntaban si estaba bien, si necesitaba ayuda, si era una broma, pero Sofía no pudo responderles. Cayó al suelo, sin vida. Esa fue la última foto que tomó Sofía y la última que vieron sus amigos. Esta es una anécdota como ex-tanatopraxista, trabajo que consiste en preparar a los difuntos para ser velados. La funeraria donde trabajé era como cualquier otra, donde muchos de sus trabajadores contaban sucesos extraños, sobre todo en la sala manantial del segundo piso. Al principio fui escéptico en el tema, pero todo cambió. Son gajes del oficio trabajar a cualquier hora. La gente muere en el momento menos esperado. Una noche que jamás olvidaré, tuvimos que trasladar un cuerpo desde una lejana provincia. Fue un viaje bastante incómodo, con lluvia, y para variar, la familia del difunto era muy extraña, más de lo habitual. Parecían felices de que el cuerpo sería retirado de su hogar. Al llegar, hicimos los preparativos rutinarios. Ropa quirúrgica, guantes, botas, en fin, medidas de seguridad. Me disponía a leer el certificado médico del difunto para estar al tanto de las enfermedades que podrían significar un riesgo, cuando escuché pasos en la segunda planta. Al estar allí el cuarto de insumos, supuse que mi compañero estaba adquiriendo algún instrumento o líquido que faltaba en la sala de tanatopraxia. Mi sorpresa fue verlo entrar por la puerta de mi derecha, dirigiéndose a mí con un «¿Escuchaste eso?». Ambos sabíamos que la funeraria estaba vacía. No había familiares descansando ni cuerpos reposando en las salas de arriba. Soltamos una carcajada para calmarnos y especulamos que podría haber sido el viento, un gato o tal vez el guardia de la puerta que aprovechó nuestra ausencia para coger algo de arriba. Esto era poco probable, ya que el guardia nocturno era supersticioso y por las noches no salía de su cabina más que para abrir las puertas.
Después de un momento incómodo, fuimos a la sala de tanatopraxia, donde esperaba el cuerpo. Siendo aún estudiantes de medicina, nuestro deber era solo extraer líquidos y formalizar el cuerpo. La estética del mismo corría por parte de otro personal que llegaría en la mañana. Tal vez suene engreído, pero este trabajo no es para todos. Las cosas que deben hacerse pueden llegar a ser indigestas y espeluznantes para muchos. Ensartar tubos en el abdomen, garganta, perforar pulmones, engrapar labios son solo algunos ejemplos del procedimiento. Solo lo digo para que entiendan que tanto yo como mi compañero estábamos psicológicamente muy preparados. El cuerpo se hizo especialmente difícil. No solo las máquinas fallaban. La sangre del cuerpo era espesa y oscura, como si llevara días muerto, pero el certificado indicaba que solo habían pasado 12 horas desde su deceso. El ambiente se hacía pesado, y además fue el cuerpo con mayor cantidad de espasmos post-mortem que había visto. Suturar los orificios por donde se extrajo todo es el punto final del trabajo. Ya estábamos cansados y soñolientos cuando me percaté de que no teníamos hilo de sutura. Miré a mi compañero. Significaba que uno tendría que subir a por el hilo. Ahora que lo pienso, ¿qué era peor? ¿Quedarse a solas con el cuerpo o salir a la oscuridad y caminar por los pasillos? Decidimos que yo lavaría los instrumentos mientras él salía. Me di la vuelta al fregadero que se encontraba al otro extremo de la sala, cerca de la puerta. Mi compañero, o al menos eso creí, me dio unas palmadas en la espalda y escuché un leve y rápido: bueno, me voy. Luego vi por el reflejo de los azulejos cómo salía por la puerta. En eso me di cuenta de que un trozo de hilo y aguja estaban entre los productos de limpieza. Me apresuré a sujetarlos y salir de la sala a gritarle: ¡Ey, no vayas! ¡Aquí tenemos! Me quedé perplejo cuando mi compañero, que nunca salió de la sala, me dijo: ¿A dónde vas? Tranquilo, solo me quitaba los guantes. Ya voy. Un frío me recorrió el cuerpo. Luego de explicarle mi asombro, me dijo que él no se había acercado a mí. Y lo que es peor, él pensaba que fui yo quien abrió la puerta, y al girarse me vio salir apresurado. Fue una noche extraña, pero no tan extraña como el día siguiente. Ya estando todo iluminado y muchas personas trabajando en la funeraria, le pedí a mi jefe si podía ver las grabaciones de esa noche. Cuando al fin encontré la parte, se veía cómo la puerta de la sala se abría sola y una sombra negra abandonaba la sala de tanatopraxia. Segundos después, yo salía con una aguja e hilo en mi mano, hablándole a la nada. Alicia era una joven de provincia que había viajado hasta Madrid para estudiar pedagogía. Ahí, alquilaba un piso junto con otras 2 muchachas universitarias. Cuando llegaron las vacaciones de verano, ambas volvieron a sus respectivos pueblos para estar con sus familias. Pero Alicia tuvo que quedarse. Había suspendido un par de asignaturas y quería estudiar para recuperar sus materias en verano. Tener la casa para ella sola era una ventaja, ya que así podría concentrarse mejor. Una noche, la joven acababa de irse a dormir cuando escuchó que alguien llamaba insistentemente a la puerta. Miró hacia el reloj y vio que era de madrugada. Refunfuñando, se dirigió a la puerta, preguntándose quién estaría fuera a esas horas. Pero se quedó paralizada cuando vio que se trataba de una niña pequeña y muy hermosa, con largo cabello rubio y ojos azules. «Estoy perdida», dijo la niña. «¿Puedo dormir aquí?» Desconcertada, Alicia le ofreció llamar a la policía para que la llevaran a su casa, pero la pequeña se negó, diciendo que tenía mucho sueño. Entonces la invitó a pasar, le sirvió un vaso de leche y le preparó una cama. Antes de que se acostara, le preguntó cómo se llamaba. La niña respondió: Verónica. Alicia se fue a dormir a su habitación, sin querer darle muchas vueltas al asunto. A la mañana siguiente, cuando despertó, no había ni rastro de la chiquilla. Por más que intentó buscarla y preguntó a sus vecinos si la habían visto, no logró encontrarla. Esperando que se encontrara bien, a la muchacha no le quedó más remedio que volver a sus estudios.
Un año después, Alicia se encontraba sola nuevamente en su piso, leyendo de madrugada. Era la misma fecha en la que se había encontrado con Verónica. Cuando escuchó que tocaban la puerta y acudió a abrir, casi se lleva un susto. La niña estaba allí de nuevo. No había cambiado en absoluto. Llevaba la misma ropa que la vez anterior y parecía no haber crecido desde entonces. Una vez más, Alicia le dio de cenar y le preparó una cama para dormir. Sin embargo, apenas Verónica se acostó, la joven se comunicó con la policía para reportar a una niña extraviada. Un rato más tarde, 2 agentes policiales se presentaron en su apartamento para investigar, pero la pequeña había desaparecido. Intrigada, Alicia se puso a investigar en hospitales y orfanatos por si la niña había escapado de alguno de estos sitios. Como en un cuento corto de terror, la chica descubrió la fotografía de Verónica en un internado de monjas. Sí, Verónica era una de nuestras huérfanas, le dijo una monja. Pero eso fue hace 20 años. La pobre murió a los 6. Un año después, al escuchar que tocaban la puerta, Alicia ya sabía quién era. Temblorosa, abrió la puerta y se encontró con Verónica, quien sonreía. Solo quería agradecerte por haberme dejado entrar. Ahora debo ir por las otras chicas que me cerraron la puerta, para llevarlas al infierno. Esto ocurrió el 15 de octubre de 2015, en nuestra casa de Ciudad de México. Aunque ya pasó mucho tiempo, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Eran casi las 8 de la noche cuando mi mamá me dijo que se ausentaría por unas horas para ir al velorio de un familiar. Después de tomar un abrigo, me dio un beso y me dijo que no le abriera a nadie. Agarró las llaves y se fue. Tenía la casa para mí sola, así que me preparé unas palomitas en el microondas y me fui a la computadora. Comencé a ver videos en YouTube cuando me encontré con uno de esos típicos videos de terror. El video decía: nunca le preguntes a tu perro si puede hablar. Eso me dio un poco de curiosidad, así que ingenuamente llamé a mi perro. Scott, ¿ven? Y le pregunté: oye Scott, ¿puedes hablar? Por unos segundos sentí miedo porque mi perro se me quedó viendo, pero no pasó nada, afortunadamente. Así que seguí viendo el video. En los comentarios, un usuario comentó que nunca recibirías una respuesta, que necesitabas hacerle la misma pregunta. Pero en latín, abrí el traductor y escribí la pregunta. Volví a llamar a mi perro y le dije: Scott, sis comodo loki. Inmediatamente, Scott se sentó y me miró fijo de una manera muy espeluznante. Pasaron unos minutos y el ambiente se sintió incómodo, ya que el perro no dejaba de mirarme. El pánico se apoderó de mí. Me levanté de la silla y mientras caminaba hacia mi cuarto, miré hacia atrás. Scott seguía en la misma posición y miraba fijo. Cuando volví la mirada, escuché una voz ronca que me dijo: sí. En ese instante, las luces de toda la casa se apagaron. Del miedo, salí corriendo a la calle. Mientras corría, escuché cómo alguien se reía de una forma horrible. Tropecé con mi mamá, que ya venía de regreso. Al verme llorar, me preguntó qué pasaba. Le expliqué todo lo que había sucedido. Pero ella me dijo: ¿de qué hablas, amor? No puede ser. Scott tiene una semana perdido. Se salió de la casa y no ha regresado desde entonces. Esto realmente pasó, y aún hoy me pone la piel de gallina recordar esa noche.